Bien, estamos en comunicación con Nicolás Schick, quien por lo menos nos dará su visión en cuanto al ingreso de la reforma laboral en la Cámara Alta y también su óptica en cuanto a cuáles son los puntos más sensibles de esta reforma. Nicolás Schick, desde aquí lo saludamos, desde Extra TV Buenos Aires. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un gusto, muy buenos días. Se trata de una reforma que en principio estaría focalizada en lo que serían las relaciones individuales, en relación a lo que era el originario decreto 7023, que tenía 44 artículos y que fueron prácticamente eliminados todos los que analizaban o modificaban todas las vinculaciones colectivas y queda solamente las relaciones individuales, donde lamentablemente se trata, desde mi punto de vista, de una regresión absoluta, en donde los trabajadores pierden básicamente casi todos los derechos y los empleadores asumen una posición en donde les es prácticamente gratis contratar y despedir. Eso lo digo en líneas generales. Desde el punto de vista individual, por un lado se sacan todo lo que refiere a las multas de la ley de empleo, o sea, todas las sanciones por incumplimientos en lo que refiere a la registración de una relación de trabajo. Eso, siempre fue de alguna manera puesto en conocimiento público como un remedio a la industria del juicio, a que esto iba a ayudar a que se permitan las contrataciones, y la realidad es que es el efecto contrario, porque acá lo que se hace a través de esta normativa era sancionar a aquellos empleadores que tengan relaciones defectuosamente registradas y en ese supuesto tenían que pagar una multa. Si un empleador tenía un trabajador bien registrado, no tenía ningún tipo de riesgo, no estaba sometido a nada. Y por otro lado, se desfinancia el Estado, porque parte de los pagos de esas multas estaban destinados a la seguridad social. Entonces el Estado también pierde en este caso. Y el empleador, en realidad, acá el gran problema es que el empleador tiene que pagar una carga social y tributaria por cada empleado, que es muy importante y que a veces llega al 70% del salario. Entonces el problema está ahí. Lamentablemente las irregularidades se dan no solamente, no es que un empresario toma un trabajador para poder tenerlo mal registrado, sino porque no le queda otra, porque si tiene que pagar el 70% del salario destinado al Estado y aparte tiene que pagar al trabajador, es preferible tenerlo fuera con una registración defectuosa. Entonces, si en lugar de castigar al empleado, impidiéndole poder acceder a las multas que tenía en el caso de estar mal registrado, si se bajasen toda la cuestión tributaria, todas las normas que gravan al salario de un trabajador, la solución podría ser perfectamente diferente. Y eso se lleva también al artículo, el artículo 2 de la 25323, el artículo 45 de la 25345. Eso es un resumen, de lo que sería la reforma esencial en lo que refiere a las sanciones por incumplimientos. Después hay otras restricciones, se cambia, hay una modalidad típica que son los contratos de trabajo simulados, en donde un trabajador se lo hace aparecer como un empresario, no como un empresario, pero como un profesional independiente, se lo hace facturar todos los meses y son situaciones anómalas que permiten que el empleado no pague esas cargas y aportes al Estado y tenga un trabajador de manera autónoma, cuando en realidad debería tener una relación de dependencia. Esa situación también estaba severamente sancionada y en este caso la deja sin efecto, no hay ninguna sanción, inclusive en lugar de tomar a la relación como de trabajo, como justamente le establece el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo, que refiere a todas las modalidades que se presumen como fraudulentas, que les da una presunción de vigencia de un contrato de trabajo. En ese caso las toman como contrataciones comerciales o civiles. Es decir, que esta reforma también legitima lo que en su momento siempre fue tomado como una situación de irregular, en este caso de alguna manera la premia. Y después afecta también a los otros empresarios que vienen haciendo los aportes, que cumplieron siempre, que asumieron los costos, tributarios que impone el Estado, y a partir de ahora, si esto se aprueba, todo eso quedó sin efecto.
Después, eso, digamos, es una parte esencial, digamos, de lo que es este proyecto que se está remitiendo ahora al Senado. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? Luciana Glesser te saluda desde el piso de acá de Extra. Bueno, a ver, en primer lugar preguntarte si esto que está tan claro, que es una reforma laboral en favor de los empleadores y en detrimento del sector de los trabajadores, de alguna manera atenta contra el espíritu del 14 bis, ¿no? Artículo que constituye nuestra Constitución Nacional. Indudablemente, o sea, todo esto se está planteando en un marco, digamos, de negociación parlamentaria, pero la última palabra la tienen los jueces y en definitiva la Corte, así que yo creo que esto está, va a estar severamente cuestionado, se va a plantear la inconstitucionalidad, digamos, de la mayoría de los artículos, porque esto llega, digamos, de alguna manera se está reformando prácticamente todo el derecho del trabajo, cuando hay un principio que es esencial en el derecho al trabajo, que es el principio de progresividad, que la Corte misma ya lo tiene asimilado desde hace muchísimos años, y en donde establece que todas las modificaciones, alteraciones que se hagan en una relación de trabajo siempre tiene que ser progresiva, es decir, que se mejoren, que se logren mayores derechos, y no que sea regresiva, porque en este caso estamos volviendo, y de alguna manera se están legitimando situaciones que son irregulares, así que se está volviendo para atrás, y eso es inconstitucional dentro de un abanico de normas en las cuales está lógicamente el artículo 14 bis de la Constitución. Y esto, por otro lado, quiero aclarar, los fundamentos que se establecen en este proyecto habla para evitar la desocupación. Y la realidad es que hoy, sobre una masa de 15 millones de trabajadores activos, la tasa de desocupación publicada por el INDEC es de un 6.5%, así que no es tampoco un elemento que vaya a permitir mejorar digamos, la cantidad de trabajo o la incorporación de trabajadores. Todo lo contrario, se va a permitir que los trabajadores sean tomados por un plazo, que en este caso podría ser 6 meses, cuando sabemos perfectamente que en una relación de trabajo normal, un empleador ya sabe a la semana normalmente si ese empleado va a funcionar o no. Bueno, se le da 6 meses, con la posibilidad de que pueda despedirlo sin ningún tipo de sanción, bueno, y de alguna manera no tener ningún castigo por los despidos, digamos, de manera que se hagan de manera irregular, simulada, etcétera. Lamentablemente va a generar lo contrario, va a haber una mayor desocupación, entiendo yo, porque los puestos de trabajo prácticamente no van a valer nada. Así que bueno, el escenario que se viene, entiendo yo que va a ser bastante regresivo, y bueno, esperemos veremos qué pasa en el Senado, ¿no? Lógicamente. Y por el rol, ¿no?, de la CGT, y ahora vos me dirás si estoy equivocada o cómo la ves, porque del tratamiento en la Cámara de Diputados, a ver, hay como un amplio consenso en decir que una reforma laboral es necesaria, quizás las voces más progresistas dicen, mirá, tenés el 47% de trabajadores en negro, los trabajadores registrados que gozan de indemnización, vacaciones, son privilegiados, ya se altera ahí, ¿no?, la noción de derecho para pasar a ser un privilegio. A partir de ahí, esta reforma es necesaria, con lo cual uno puede pensar que van a ir hacia nivelar para abajo, ¿no? Porque si la indemnización pasa a ser un privilegio y por eso sale esta reforma, pero cuando uno ve el tratamiento y cuáles fueron las modificaciones que habilitó el debate en comisión, bueno, en definitiva se salvaron las estructuras sindicales, porque se salvó el cobro de la cuota sindical compulsiva, se salvó el tema de la indemnización, que también tiene su impacto en esas estructuras. Digo, ¿negoció la CGT entregar algunos puntos de esta ley? Bueno, todo indicaría, no sé si entregar, pero todo indicaría que la parte individual quedó sin ninguna protección. Es más, hay un artículo que dice, en el caso de que una empresa sea condenada en un juicio laboral porque el trabajador lo ganó, y esté encuadrada dentro de los regímenes de pymes, puede pagar la indemnización en 12 cuotas. O sea, te das cuenta que al absurdo que se llega, porque en este caso el trabajador, después de atravesar todo un juicio, de pelearla, después de ganar, encima tiene que financiar al empleador. Entonces hay cosas que son lamentablemente, te diría, casi absurdas. No sé después cómo va a llegar
depurado en el Senado, pero hay ciertas cuestiones que sí, lamentablemente no se puede ni siquiera, no se puede ni siquiera analizar. Y por otro lado, yo en un momento te mencionaba la industria del juicio, porque justamente uno de los argumentos que se plantean dentro de los fundamentos de este proyecto de ley y que llevaba también el decreto 7023 era la denominada industria del juicio. Y yo te voy a comentar que esto en realidad no existe, no es así, porque justamente con los datos concretos uno puede observar que, por ejemplo, en las estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, donde se concentra la mayor cantidad de juicios de todo el país, el año pasado, como mencionaba, sobre una masa de 15 millones de trabajadores activos, se iniciaron 57.000 demandas. O sea, que prácticamente no llega a ser ni en 1%. Y dentro de esas demandas no eran todas despidos. Había accidentes, había paros, había muchísimas cuestiones que son ajenas a lo que se está tratando acá. Entonces, toda la falacia que se crea en relación a que el empleado inicia un juicio, inmediatamente lo gana y lo cobra, es absolutamente falso. Y te voy a aclarar una cosa más. Estas multas que se vienen a derogar, en realidad se aplicaban cuando los jueces condenaban, porque el empleado no la podía pedir directamente. Y tampoco, esto te lo digo como profesional, no eran fruto de negociaciones. Entonces, justamente esas multas eran una sanción que tenía que enfrentar el empleador en favor del trabajador y también del Estado, pero después de probado en el juicio, porque tampoco no es automático. Si un empleado está en negro, está mal registrado, tiene la fecha de ingreso incorrectamente registrado, su salario no es el real que figura en el recibo, bueno, tiene que probarlo. Tampoco es que una cosa es automática. Entonces lamentablemente se hizo una imagen pública de estas situaciones que bueno, lleva a que se tome la medida más extrema y que ya esto sucedió. En el año 2002, la Corte en su momento, con otra composición, también había restringido los derechos, otro tema, ¿no? Extensión era otra cuestión, pero dentro de los fundamentos estaban lo mismo, en donde decían que si los trabajadores tenían derecho a reclamos indemnizatorios, se iba a impedir las inversiones extranjeras, se iba a afectar el comercio, los empresarios no iban a querer abrir empresas, y eso es... eso no es real, es absolutamente lo contrario. Y de hecho la historia lo mostró, porque en el 2002 hubo un colapso monumental económico en nuestro país y sin embargo no fue culpa de los trabajadores. Así que de alguna manera el trabajador lo ponen como si fuese la casta, ¿no? El responsable de la inflación, de la devaluación, de que las empresas no puedan progresar y que los empresarios tengan que cerrar las puertas porque dicen que tienen que afrontar juicios. Que hay situaciones donde puede haber sucedido eso, pero hay que ver después qué es lo que pasó. Yo te puedo contar miles de casos donde las empresas sufrieron condenas muy importantes, pero porque el daño fue muy importante. Clarísimo. Nicolás, ¿es correcto afirmar que más que modernizar o precarizar, esta reforma viene a modificar conceptualmente el sistema de relaciones laborales? Digo, un trabajador que es leído como costo más que como generador de riqueza, cargas patronales que en lugar de considerarse salarios diferidos son considerados impuestos o cargas impositivas. Y en definitiva, bueno, la verdad es que a mí la palabra modernizar ya me resulta vieja, ¿no? Digo, modernizar, la modernidad me parece que pasó hace mucho tiempo, pero en todo caso, si hablásemos de modernizar, ¿no deberíamos estar discutiendo la reducción de las jornadas laborales 4 veces por semana? ¿Cuán lejos estamos de entender que las tecnologías facilitan mucho más, ¿no?, la tarea cotidiana, y cómo avanzamos hasta hacia un sistema cada vez más esclavo, ¿no?, en definitiva, con esto? Bueno, debería estar tratándose, por ejemplo, la inteligencia artificial, cómo se aplica a las relaciones de trabajo, toda la distorsión o la descentralización que existió a partir de la pandemia, donde existieron nuevas modalidades contractuales laborales de todo tipo, desde empleados que no trabajan de manera presencial hasta empleados que trabajan en otros países. Entonces ahí, esas son situaciones reales que necesitan ser reguladas, que se aplican, digamos, en este momento muchísimo,
que generan conflicto porque son grises, y sin embargo se está volviendo a cero, se está analizando cuestiones que ya fueron superadas desde el año 30 aproximadamente, y se vienen a restringir derechos que, bueno, lamentablemente, si los empleados quedan sin poder económico, también la economía va a ser afectada porque ellos también derraman su salario y son parte del mercado. Entonces no se entiende, o justamente con este fondo también, este fondo de cese laboral, que se plantea como optativo, tampoco se entiende, digamos, a dónde va. Porque imagínate que una empresa, en lugar de utilizar sus recursos o su parte líquida para invertir o para inclusive generar ganancia financiera, bueno, buscar algún rédito, no, lo tiene que lo tiene que congelar en una cuenta para ver si el día de mañana el trabajador si quiere ir o no. Entonces, fíjate que eso tampoco está regulado cuánto es lo que se va a pagar. Con lo cual yo entiendo que es mucho peor, porque uno no puede prever qué situación se va a dar a futuro, en qué momento se va a dar, y esto que se toma de la industria de la construcción, precisamente en la industria de la construcción hay un plazo, que el plazo es lo que dura la construcción. Después se paga el fondo y se terminó, pero acá estamos hablando de relaciones por tiempo indeterminado. Entonces, no hay tampoco una lógica en ese sentido, o sea, no hay una lógica técnica laboral y legal. Ahora, la lógica es financiera, donde quieren que el trabajador, frente a cualquier cosa, vaya a cobrar eso y se terminó. Y no puede discutir nada más. Nicolás Schick, muchísimas gracias por tu análisis. Bueno, gracias a ustedes. Nicolás Schick, abogado laboralista, justamente dándonos su óptica acerca de modernización o precarización, el polémico capítulo de la reforma laboral.